Antes de darte la oportunidad, la conversación está empezando a ser grabada. Bueno, antes de darte la oportunidad también para que saludes, recordarles pues que es una invitación de la Dirección de Egresados de la Universidad Católica Andrés Bello y es un gusto para mí, en nombre de la universidad, recibirlos para escuchar y ver hoy al profesor Rafael Arraiz Luca conversar de un tema que para nosotros los venezolanos bueno, es un bálsamo, ¿no? Hablar de José Gregorio Hernández desde prácticamente todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI ha sido un elemento que está ahí, que forma parte de nuestra identidad y que forma parte bueno, de esas adoraciones que tenemos los venezolanos. Rafael, y te doy la oportunidad que saludes, pero iniciando de una vez la conversación, ¿cuándo inicia o cómo inicia este culto a José Gregorio Hernández en Venezuela? Bien, bueno, saludos para todos. Muchas gracias por la invitación, Luis Ernesto. Mira, pareciera que comenzó en el entierro de José Gregorio Hernández. Hay una referencia de Rómulo Gallegos a lo que representó ese entierro y pareciera que el culto y que el mito comenzó con el entierro de él. En ese texto de Gallegos es muy explícito en relación con el fervor popular que se sintió en Venezuela, en Caracas en particular, en ese momento. Y bueno, muchos años después, en 1975, los restos de José Gregorio, recordemos que él murió en 1919, y en 1975 los restos fueron trasladados a la iglesia de la Candelaria, donde allí están. También hay un lugar de culto en Isnotú, que es el pueblo donde nació José Gregorio Hernández. Yo comenzaría diciendo que no podemos olvidar que se trata de un médico, pero no de cualquier médico. Los aportes a la medicina venezolana de José Gregorio Hernández son de primer orden. No es así solamente un médico, no. Incluso dentro de la historia de la medicina lo consideran el fundador de la medicina experimental en Venezuela. Se gradúa de 24 años en la Universidad Central de Venezuela, consigue una beca y se va a hacer un posgrado en París. En esa época, en el siglo finales del XIX y principios del XX, París era la meca de la medicina. Hoy en día eso ya no es así, pero en aquellos años sí. De modo que la mejor formación que podía tener un médico en materia de posgrado era en París. Y él hace allá un posgrado en microscopía, en embriología y en histología. Y cuando regresa es cuando comienza a trabajar en lo que se conoce como la medicina experimental. También se dedicó a la bacteriología, incluso en las centrales el fundador de la cátedra de bacteriología. De modo que no voy a abundar en las calificaciones médicas de José Gregorio Hernández, pero sí creo que es importante recordarlas. Son tan importantes que le valieron el ingreso como individuo de número de la Academia Nacional de Medicina en 1904. Fue uno de los individuos de número fundadores de la Academia, además. Y por supuesto era muy católico. Hay una anécdota muy interesante de una polémica con Luis Racetti. José Gregorio Hernández, como católico que era, tenía que ser creacionista y Luis Racetti era evolucionista. Estas eran las discusiones de la época. ¿Qué quiere decir esto? Los creacionistas creían que el mundo había sido creado por Dios a través del mito de Adán y Eva, etc. Y los científicos como Racetti, más bien positivistas, laicos, pues no pueden darle crédito a las teorías creacionistas a pie juntillas. En ese entonces hubo esa polémica entre Hernández y Racetti. Y bueno, es interesante revisarla en la prensa de la época sobre el tema.
¿Qué quiere decir? Que Hernández era un extraordinario científico, pero que había puntos donde su catolicismo le llevaba a abrazar teorías creacionistas, cosa que es muy, muy respetable y muy comprensible. Después está la faceta religiosa de José Gregorio Hernández. Esa es una faceta muy curiosa porque él intenta 2 veces ser un monje católico, incluso ingresa en la Cartuja, en la ciudad de Lucca, en Italia, y a los 9 meses sale y dice, bueno, que realmente que la vida era muy dura, etcétera, la vida del monje. Esto es algo extraño porque si hay alguien que es cercano al ser humano es el médico, porque el médico está trabajando con gente todo el día, salvo que se dedique exclusivamente a investigación, que no era el caso de él. Entonces, apartarse de la gente para vivir solo en un convento, no hablar con nadie, no tener relación con nadie, era un cambio como demasiado grande en la vida de José Gregorio Hernández y era comprensible que eso no iba a funcionar. Lo interesante es ver cómo en él estaban esas 2 pulsiones, ¿no? La pulsión de curar, la pulsión de sanar, la pulsión del médico, pero también la pulsión del que quiere aislarse para escuchar la voz de Dios, para hacer una tarea introspectiva. Esas 2 fuerzas se dieron en José Gregorio Hernández y se impuso finalmente la de médico, porque esos 2 intentos terminaron en fracasos y él regresó a Venezuela, a su profesión de médico y a atender a la gente común y a la gente no común. Era un médico que no hacía distinciones en las condiciones sociales de las personas, obviamente, como tiene que ser todo buen médico y todo ser humano realmente. Entonces, esto es interesante. Hay otro detalle también que a mí me llama la atención, y es que en una de esas veces que regresa de Europa, viene vestido a la moda, como un patiquín, con unos pantalones de colores, pañuelos, corbatas. Es decir, la gente se quedó muy impresionada de la manera como se vestía José Gregorio Hernández, que parecía un modelo de moda, un figurín de moda. Esto ha desconcertado mucho a los biógrafos. También hay cierta coquetería en su personalidad porque se pintaba el pelo, se pintaba los bigotes, no le gustaban las canas, usaba unos tintes muy negros, que se mantuvo así hasta el momento de su muerte, a los 55 años, en aquel fatídico accidente, ¿no? Digamos que estas son facetas interesantes que van además alimentando el mito, ¿no? El mito. Yo sostengo que José Gregorio Hernández encarna el mito del sanador en la sociedad venezolana. Él es el médico, él es el hombre que cura. Así como Bolívar en la sociedad venezolana es el guerrero, el hombre que cambia las estructuras. Los pueblos necesitamos esos mitos, los creamos, los alimentamos. José Gregorio es el que nos cura de las enfermedades, es el sanador, él es incluso el que hace milagros. Y no hace milagros antes de que la Iglesia Católica los reconociera. En esto es otra cosa que también es interesante, Luis Ernesto y todos los que escuchan. La devoción en Venezuela y en Colombia por José Gregorio Hernández es total. Y este no ha esperado a que la autoridad vaticana diga, este señor es un santo, sino simplemente creen que es un santo, le deben favores, le rezan y le atribuyen milagros médicos y milagros en la salud. De modo que más bien la iglesia lo que va es un poco retrasada, comprobando hechos muchísimos años después y con mucho retraso. Y aquí surge una pregunta, bueno, ¿y por qué este retraso? Con todo respeto por la Iglesia Católica, yo creo que tiene que ver con que la Iglesia prefiere primero a los de casa.
Los de casa son los curas y las monjas. Y después vienen los laicos. Y sobre todo, un laico con estos episodios tan raros, con el tema de la vestimenta, por ejemplo, ¿no? O con el tema de que trató de ser monje y no fue. Es decir, esto quizás ha retrasado un poco la causa de él, pero sobre todo el hecho de que dentro de la Iglesia Católica uno advierte quienes van alcanzando la beatitud y la santidad, y uno ve que hay unas carreras velocísimas, ¿no? Rapidísimas. Dice, bueno, pero ya lo hicieron santo, ya, pero tan poco tiempo. Hizo milagros así tan fácilmente. Y bueno, y entonces uno advierte que se trata de un cura, como puede, o de un papa, como puede ser Juan Pablo II, o de un creador de una congregación, una orden religiosa, una congregación, no sé lo que es el Opus Dei, que es el caso de José María Escrivá de Balaguer, que ya es un santo. Entonces, digamos que uno desde afuera lo que puede pensar es, bueno, esta lentitud tiene que ver con que José Gregorio, a pesar de que es católico de una devoción absoluta, bueno, no era un sacerdote y esto puede tomar más tiempo. E incluso pudiera decirse que es razonable, porque una institución dos milenaria como es la Iglesia Católica, pues requiere mayores comprobaciones, ¿no? Otro ejemplo, que ayer creo que cumplió años, la Madre María de San José, la de Choroní y Maracay, una madre que la hicieron beata o sierva, no me acuerdo cuáles son los pasos, también muy rápidamente, pero se trataba de una monja. De modo que esta es la explicación que yo me doy a mí mismo y transmito, ¿no? Seguramente la Iglesia Católica probablemente diga que no, que ese no es el caso, pero a mí me parece que por ahí puede ir la explicación para el retardo. Pero el retardo, decía antes, digamos que importa poco porque la gente cree en él y esa es la fuerza y esa es la fe que tiene venezolanos en su sanador, su arquetipo del sanador, que es José Gregorio, pues está allí presente. No sé si Además vamos... que, además que era Exacto. un hombre bueno, ¿no? O sea, José Gregorio Hernández en vida, por lo menos los testimonios que recogen, que no ha leído, es que, como tú decías, no distinguía para su ejercicio profesional. Lo que se ha transmitido de tradición oral es que era un hombre bueno. Entonces, bueno, además eso, por supuesto, en lo popular, también eso se ha transmitido y eso se ha calado y su sola imagen, que además ha trascendido a otros ámbitos de la santería y algunas cosas ahí un poco más extrañas, pero sí, la gente asocia la figura de José Gregorio Hernández también con bondad. Sin la menor duda. Y todos los testimonios apuntan a que se trataba de un hombre, bueno, no, buenísimo. Un alma de Dios, lo que suele llamarse un alma de Dios. Era un hombre, un médico denodado por sus pacientes, a los que no tenían recursos no les cobraba. Era un hombre entregado a su profesión de médico, con una devoción y un fervor cristiano muy, muy importante. Eso no cabe la menor duda. Abundan los testimonios de esa naturaleza, ¿no? Rafael, y de la vida personal, de la vida familiar de José Gregorio Hernández o de su... También José Gregorio Hernández vivió en tiempos del gomecismo. No sé si hay alguna relación con el régimen que lo adversara, que lo apoyara o que pudiéramos hablar algo de eso. Mira, de su vida personal, realmente hay facetas que a mí no me quedan completamente claras. Porque ya un segundo que tengo aquí un tema que apagar un minuto, un segundito. Okay. Disculpen, sí. De su vida personal, por ejemplo, a mí me parece que hay facetas que investigar para quienes quieran adentrarse en su biografía.
bueno, no se le conocen amores en particular, al menos que yo sepa. Sus biógrafos no los refieren, me parece a mí. De modo que ahí hay cosas que investigar, pues, porque es muy raro que una persona que muere a los 55 años vaya a tener algún tipo de relación afectiva, una novia juvenil, etcétera. De eso no hay referencias. También es probable que no haya tenido esos excesos. A mí me parece que es una zona que los biógrafos, quienes dedican a estudiar estos temas, pudieran investigar un poco más para completar el personaje. Yo creo que su vida familiar fue en el seno de su familia, por supuesto, de su familia materna-paterna, ¿no? Porque no tuvo descendientes. En cuanto al gomecismo, bueno, él muere el 19, Gómez llega el 8. La Universidad Central de Venezuela, digamos, no hay, que yo sepa, referencias de vínculos entre José Gregorio Hernández y el gomecismo, no lo creo. Era un hombre entregado a sus pacientes. El médico de los pobres, suele llamársele también, pero hay que decirlo, él no discriminaba, atendía a cualquiera. No sé si con eso queda más o menos respondida la pregunta. Por ahí veo otras personas que quieren preguntar. Sí, si hay alguna pregunta o si prefieren hacerla por escrito a través del chat de la plataforma, también las escriben y nosotros leemos por acá con mucho gusto. Y mientras tanto, bueno, nosotros seguimos acá conversando sobre, tú comparabas o no comparabas, pero referías cuando hacías la presentación que José Gregorio Hernández representaba para los venezolanos esa imagen, así como Bolívar era el militar, José Gregorio Hernández era el sanador. Pero bueno, ha habido otros sanadores, ¿no? Estuvo el caso de Vargas, estuvo el caso de Racetti. Sin embargo, se impone la figura de José Gregorio Hernández y eso, de alguna manera, también es curioso, ¿no? Cómo Mucho. logra en el imaginario imponerse esa figura. Bueno, era gocho, ¿no? También hay Sí, eso es importante, era trujillano. Sí. para los venezolanos, bueno, la presencia de los andinos también es importante. Y es la zona más católica del país, además. La zona más católica y la zona más mandona, ¿no? También. Pero hacías esa reconstrucción que para nosotros, bueno, la demora de José Gregorio Hernández, bueno, lo atribuyes un poco a que no era de los suyos, a que no era de la iglesia, a que no formaba parte de ninguna congregación, a que no era religioso, y eso haya podido retrasar un poco. Sin embargo, ese retraso, y como bien apuntabas, con respecto a que en la creencia popular eso no ha implicado para nada que no se adore o que no se crea en los milagros de José Gregorio Hernández. No hay también, o pudiéramos especular, un celo de la iglesia ante eso, ¿no? O sea, este religioso de lo popular, bueno, manejar eso con un poquito más de cuidado para hacerlo llegar a santo. Mira, quizás sí, que han sido, quizás la prudencia se ha impuesto probablemente por eso. Pero lo interesante es que José Gregorio ya está en altares de la gente, sin que haya sido consagrado como santo por la Iglesia Católica, porque el fervor que hay por él es popular, es un fervor popular. Y los fervores populares no están esperando las autorizaciones de las autoridades eclesiásticas. De modo que, no, pues, ese fervor popular ha ido avanzando. Ahora, tú dijiste antes que es cierto, ¿no? También están Vargas y Racetti. Pero Vargas y Racetti son únicos solamente.
grandes médicos, incluso son los fundadores de la medicina venezolana. No es gratuito que las dos escuelas de la Facultad de Medicina de la Central sean la Vargas y la Racetti. Pero es que José Gregorio, además de que es un gran médico, se produjo alrededor de él este fervor popular, esta devoción popular, se le atribuyen sanaciones, de modo que por eso dije que más que un médico era, dentro de la cultura popular y la mitología, era el sanador, el que venía a curarnos de nuestros males. Y el que cura tiene, digamos, en el alma, en la cultura popular, por supuesto, tiene saberes médicos, pero también hay algo que va más allá. Hay algo que va más allá, que es lo que José Gregorio tiene. Una suerte de intercesor frente a Dios, o una suerte de autorizado por Dios para la cura de determinados casos y de determinadas enfermedades y males. De modo que la distinción es importante, ¿no? Por eso yo hablo más del arquetipo del sanador, sin quitarle méritos, que los tiene, y enormes como médico, como dijimos al principio de esta conversación. Rafael, te leo algunas de las preguntas que han Buenísimo. empezado a surgir por vía de la mensajería. María Elena Malavé, aprovechamos y saludamos a todos los que están escribiendo y agradecemos su participación. María Elena Malavé pregunta: ¿cuántos eventos milagrosos deben ocurrir para iniciar un proceso de beatificación y posterior santidad? Y de una vez te leo la otra pregunta. ¿El hecho de ser usado en la santería ha afectado su beatificación? Esta la hace Olga Correa. Creo que se necesita 1 o 2 milagros, y creo que ya fueron probados por la ciencia médica. El milagro, entiendo que unos médicos tienen que decir, desde el punto de vista médico, no era posible la curación de determinada situación médica, de determinado cuadro clínico o médico. De modo que si esa persona superó esa situación, es por una intercesión divina o por algo inexplicable desde el punto de vista de la medicina. Entiendo que hay 1 o 2 que ya han están en camino de ser probados. La otra pregunta no la recuerdo. ¿El hecho de ser usado en la santería ha afectado su beatificación? Claro. Pues si eso ha afectado su beatificación o santificación, me parece que es un error, porque la gente tiene el derecho de creer en lo que le parezca. Y si él está en culpa de él, pues. Así es. Y si él está en los altares de la santería, pues maravilloso. La gente cree en lo que les parece, y eso más bien lo que prueba es el carácter popular del culto que hay por José Gregorio Hernández. Gracias, Rafael. Yajaira Freites pregunta: ¿no ha habido un estudio psiquiátrico de José Gregorio Hernández como lo ha sido Bolívar y otras figuras? Que yo sepa no lo ha habido. De Bolívar sí, claro, está el libro de Diego Carbonell, que se titula Psicopatología del Libertador, y hay varias interpretaciones psicológicas de, valga la redundancia, la psicología de Simón Bolívar, pero que de José Gregorio Hernández, que yo sepa, no lo hay. Santiago Contreras pregunta: ¿qué avances científicos introdujo José Gregorio Hernández a Venezuela? La medicina experimental, nada menos que eso. Son muchos los avances científicos que él introdujo, los avances bacteriológicos, en histología también, pero yo no soy médico. Estos son conocimientos que yo tengo porque el personaje me ha interesado y porque en mi programa de radio Venezolanos hice una serie sobre la medicina y me puse a estudiar muchísimo estos temas. Además me parecen fascinantes, y pues claramente hay que decirlo que hay varios aportes en esa área
En la medicina experimental, sin la menor duda. Jorge Cedeño pregunta en esta misma línea, ¿dejó alguna obra escrita? ¿Hay bibliografía de José Gregorio Hernández que haya dejado? Sí, hay obra escrita, hay unos trabajos médicos, sí, incluso, pues, por aquí hay uno que se titula sobre la angina de pecho de naturaleza palúdica. Y en ese trabajo, él describe por primera vez en el planeta Tierra la angina de pecho producto, ¿verdad?, del paludismo. Me preguntaban antes algunos de sus aportes. Ese es un trabajo. Y en otros órdenes, también escribió sobre filosofía. Hay un libro de filosofía de José Gregorio Hernández. Es interesante, pero es un libro de filosofía de un católico. Entonces, sus posibilidades de pensar libremente, críticamente, cuando era un católico tan ortodoxo, pues son muy reducidas. De modo que, desde el punto de vista filosófico, el libro está muy bien, pero no representa un gran avance en los estudios de filosofía, lo que da cuenta de sus intereses, más allá de la medicina, que los tenía y muy acendrados. Te saluda Vania Dos Reis, profesor, qué bueno escucharlo y Una saber que se alumna mía. encuentra en buen estado de salud. Muchos saludos. Se sabe que esta pretensión de tomar en cuenta la nueva figura del doctor José Gregorio Hernández como santo empieza con el papado de Bergoglio. ¿Por qué cree usted eso? ¿Será que la figura de José Gregorio como santo comulga de repente con los principios de la orden a la que pertenece Francisco? Quisiera escuchar su opinión. No, es que no creo que sea así. La causa de José Gregorio Hernández tiene muchísimos años, mucho antes de Jorge Bergoglio, incluso antes de Joseph Ratzinger. Esa causa tiene muchos años. Lo que ha habido es una gran lentitud. Y finalmente, después de tanta lentitud, pues empezó a avanzar recientemente. Creo que hubiera ocurrido estando Bergoglio, que es un sacerdote jesuita, o estando cualquier otro. Creo que es un tema, no encuentro la relación entre Bergoglio, los jesuitas, y que la causa haya avanzado mucho. Pero a lo mejor hay algo que yo quizás ignoro. me atrevería a especular el hecho de que sea latinoamericano Bergoglio, ¿no? Y pueda voltear la mirada un poquito más al continente. Eso pudiera ser. Eso es una buena observación, pudiera ser, sí. Muchas preguntas y agradecido por la participación. Rafael Ochoa, ¿existe evidencia histórica de las causas del uso de la imagen del doctor José Gregorio Hernández para la santería? Jesús Peñalvera, a quien saludamos también, ¿es un mito que haya sido atropellado por el único carro que había en Caracas? Y otra pregunta que hace, José Gregorio Hernández inyectó a Cecilia Martínez, de lo cual ella se ufanaba en forma muy divertida. Una tercera pregunta, ¿el uso de la imagen de José Gregorio Hernández en la santería obró en desfavor de su causa? Eso creo, es un comentario que hace Jesús Peñalver. Y 4, finalmente la tesis doctoral de José Gregorio Hernández en la Universidad Central versó sobre trastornos psiquiátricos. Y aprovecha para saludar. Bien, sí, bueno, la pregunta de si el hecho de que haya muerto en un accidente automovilístico cuando en Caracas había muy pocos carros en 1919 contribuye al mito, yo no creo, quizás porque ya el mito tenía sedimento por la propia vocación y la propia conducta del doctor Hernández, que tenía para esa época ya muchos años de ejercicio de la medicina. Él muere de 55, se gradúa de 24, pasa casi 30 años dando clases en la central
y además tenía la consulta médica abierta, de modo que por más que muera a los 55 años, tuvo muchos años de ejercicio, ¿no? Por lo menos unos 30, salvo los años que estuvo haciendo posgrados o los años en que estuvo intentando ser un monje en Italia, pero cuando no estuvo en esas dos circunstancias estaba aquí o dando clases o atendiendo a los enfermos. De modo de que el hecho de que haya muerto de esa manera, digamos que le añade sal y pimienta, pero no me parece determinante, ¿no? Mira, un comentario de Ricardo Vallenilla que aporta a la conversación y responde a una pregunta que se hizo previamente. El milagro aprobado por intersección es el de la niña Yaxuri Solórzano, ocurrido el 10 de marzo de 2017 cuando tenía 10 años de edad. Ella y su padre fueron interceptados por delincuentes en el caserío Mangas, Coveras, del estado Guárico, para robarles la moto. Le dispararon y una bala la alcanzó en la cabeza y la dejó gravemente herida. El pronóstico del neurocirujano era reservado, pues la niña quedaría con discapacidad severa, pero su madre pidió la intersección del venerable. A los 4 días de la operación, Yaxuri empezó a reaccionar bien y a los 20 días estaba completamente sana. Bueno, ahí está, pues gracias por este dato. Recuerdo haberlo leído, pero no lo tenía presente. Muchas gracias, muy buen aporte. Sí, agradecido con el aporte de Ricardo Vallenilla. Yajaira Freites pregunta o comenta, escribió un libro sobre bacteriología, con lo cual daba la pauta para la introducción práctica de esta visión de la medicina venezolana. Fue maestro de otro científico de la época, Rafael Rangel. Correcto, así es. Sí, tal cual. Que por cierto, Rafael Rangel no llegó a graduarse de médico. Trabajó con José Gregorio en el laboratorio, con José Gregorio Hernández, y Rangel se suicidó. Rangel es un personaje también muy interesante. Hay una biografía de él, de Arístides Bastidas, la recuerdo, y Rangel se suicida muy, muy joven, ¿no? Es un personaje también interesante dentro de la historia de la medicina. Sí, otro aporte de Vania que me parece que también puede dar pie a un comentario de parte tuya. Sabemos que la generalidad de la población venezolana en este momento se encuentra descontenta con la posición de la Iglesia Católica ante la situación de la crisis en el país. ¿Cree usted que la beatificación del doctor José Gregorio sea el primer paso para la reconciliación de los fieles venezolanos con la Iglesia Católica? Algo como lo que pasó con la figura de la Virgen de Guadalupe en México, cuya figura fue reivindicada por el Papa Juan Pablo II, si mal no recuerdo, y muchos mexicanos se reconciliaron con la Iglesia Católica en su momento. Bueno, Vania Dos Reis, una alumna excelente en la Universidad Metropolitana, está partiendo de una premisa que yo no tengo certeza. Ella dice que en Venezuela la gente está muy descontenta con la Iglesia Católica. No lo sé, no lo creo. Más bien creo que la Iglesia Católica, las congregaciones de vocación más humilde, tienen un trabajo extraordinario en las barriadas venezolanas. Pues nada más mencionar Fe y Alegría como ejemplo ya es bastante. De modo que decir que la gente está descontenta con la Iglesia Católica, a mí me resulta difícil de aceptar. Y lo que sí me parece interesante de lo que dice Vania es que pues la santificación, si es que llega a ocurrir, de José Gregorio Hernández, pues va a significar una gran alegría y una suerte de reconciliación del fervor popular con la Iglesia Católica oficial. Pues eso sí puede ocurrir. Y creo que el motivo es bastante obvio. Venimos diciendo desde el principio del programa que quienes se han tardado en esto es el Vaticano y la Iglesia Católica oficial y sus representantes en Venezuela. Es un proceso muy, muy largo cuando han habido otros procesos rapidísimos. De modo que si esto llega a ocurrir, pues la gente va a sentir una gran alegría. Eso sí lo creo. Gracias Rafael, hay un aporte que hace, discúlpeme si el nombre no lo pronuncio bien, Svonimir Tol. Dice, la demora del proceso de beatificación se debe a que no existía un postulador de la causa que encauzara y centralizara ante las autoridades del Vaticano conforme al proceso establecido.
Eso hizo que ahora sea considerado venerable en vías de ser beato. Luego de ese nombramiento debe haber un nuevo milagro acaecido luego de la beatificación y documentado. Muy bien, muchas gracias por estos conocimientos precisos sobre los procedimientos de santificación en la Iglesia Católica. Muchas preguntas, muchos comentarios. Rafael Arturo Martí Carvajal comenta: la medicina venezolana tiene 3 etapas: Lorenzo Campis y Ballester, José María Vargas y José Gregorio Hernández. Ricardo Vallenilla aporta nuevamente: la causa para llevar a José Gregorio Hernández a los altares data de 1949. Sí, en relación con lo que dice Lorenzo Campins y Ballester, es el fundador de la medicina venezolana, el primer médico, el primero que da clases. Por supuesto, Vargas es fundamental y Hernández también, pero olvida a Racetti. Racetti es importantísimo, Luis Racetti, en la historia de la medicina. Solo quería hacer esa acotación. Nuevamente, Svonimir nos aclara, y a mí también, porque yo hice el comentario, el Papa no tiene injerencia en la comisión de estudio de la causa de los santos. Muy bien. Claro, no tiene injerencia, pero es una presencia. y algo puede influir. Estas son las cosas formales y la realpolitik, digamos así. Bien, Raci González, buenos días, gracias por tan importante oportunidad. ¿Qué pasos debe cumplirse para considerarlo santo y qué falta realmente para cumplirlos? Gracias al profesor Arraiz, también me agradece. Bueno, Svonimir nos explicó un poco más o menos qué pasos faltan y cuál es el proceso que lleva a los altares a cualquiera que sea santificado. Santiago Contreras: la causa del doctor José Gregorio Hernández fue introducida en la Congregación para la Causa de los Santos mucho antes de la causa de Madre María de San José, quien fue la primera beata venezolana. Así es. Así es. ¿Por qué se fue del monasterio italiano? Pregunta Olga Correa. Bueno, su biógrafa, María Matilde Suárez y Marcel Carballo, etcétera, refieren que no soportó los rigores del convento. Muchísimo frío, una soledad pavorosa. Bueno, ahí hay una cosa que a mí me parece extraña, porque resulta curioso que él no supiera que la vida de un monje es esa, y más de un monje de clausura, es decir, es casi que sepultarse en vida en una habitación, etcétera, a rezar, a orar. Es una vida muy dura para una persona que viene de ver a 30, 40 pacientes al día. Es decir, es un corte, es un cambio demasiado drástico. El médico es fundamentalmente alguien que va hacia la gente y el monje es alguien que se aparta de la gente y se aísla. Entonces, claro, ellos no lo soportó y se dio cuenta de que eso no era lo que quería. Sin embargo, estaba allí esa pulsión del retiro y de la vida monacal. Es curioso, por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos. Porque las personas suelen saber lo que les gusta, ¿no? Lo que les gusta. Y él estaba escogiendo algo que era radicalmente distinto a su vida cotidiana y sin embargo había una fuerza que lo llevaba a introducirse en ese convento. Entonces, ¿qué edad tenía, Rafael? ¿Qué edad tenía cuando fue al convento, José Gregorio? Yo creo que andaba alrededor estaba cerca de los 40 años, 30 y pico me parece. Sí. No fue un impulso tampoco de juvenil, madurez, no, para nada. No. Exactamente. No fue un novicio de 18 años que se mete en el noviciado y se da cuenta de que la vida sacerdotal no es lo suyo. Pues. Claro, pareciera que en José Gregorio no pesaba el celibato, sino lo que pesaba era la vida solitaria en el convento, los trabajos que había que hacer también, porque esos monjes no es que están ahí atendidos por un cuerpo de señoras de servicio, no. Tienen que cocinar, labrar, coletear pisos, o sea, todo eso hay que hacer. Entonces,
esa era una vida que era muy distinta a la que él llevaba en Caracas. Gregorio Hernández en Caracas era un hombre de bienes, o sea, su familia tenía fortuna No, o era de un origen humilde. no, él no era de un origen humilde, pero tampoco era una familia de grandes bienes de fortuna. Eso pasaba muchísimo en Venezuela, porque en Venezuela había muy poca gente con bienes de fortuna. Era una familia constituida, muy buena, una gente, como se decía antes, muy conocida. Cuando se dice una gente muy conocida, quiere decir que sus padres, sus abuelos, sus tíos, se sabía que eran gente de bien, gente correcta, que no eran delincuentes, que eran, qué sé yo. Entonces, sí, era una familia conocida y respetable, pero no una familia con grandes bienes de fortuna. Yajaira Freites, el caso de Hernández se parece, voy a comparar el caso de José Gregorio Hernández con San Martín de Porras, un monje mulato limeño que fue canonizado casi 100 años después de su muerte. Y luego comenta, en otro orden de ideas, sobre Rafael Rangel, está la biografía de Marcel Roche, que es un clásico porque lo desmitifica y pone en relieve los aspectos científicos de su obra, su vida personal y los posibles motivos de su suicidio. Así es, sí, así es. Sí, creo que San Martín de Porres, que es un santo muy venerado en el Perú, se tardó muchísimo también. Y pudiera ser que el motivo haya sido también, pues, lo mismo, ¿no? No, no se trata de religiosos como tal. Entonces, al no ser religiosos, pues la iglesia pareciera, yo no sé de estos temas, pero pareciera que tiene que revisar muy minuciosamente sus conductas, sus vidas. Digo yo, que pudiera hacer eso. Olga Correa pregunta, ¿algún gobierno venezolano se ha dedicado en especial a la beatificación de José Gregorio Hernández? Da la impresión que la política ha estado al margen de este venezolano. Gracias No, a no Dios que así creo. es. Yo creo que los gobiernos venezolanos presididos por católicos, que es el caso de los dos gobiernos de Rafael Caldera y del gobierno de Jaime, perdón, de Luis Herrera Campín, se ocuparon, atendieron estos temas. Estoy prácticamente seguro de que lo hicieron. Pero es un tema interno de la Iglesia Católica. Eh, no creo que la política influya demasiado. Puede que algo ayude, pero no influye demasiado dentro de esos procesos tan establecidos y tan rígidos que tiene la Iglesia Católica para la santificación. Derwin Torres pregunta, podemos conectar esta pregunta con la que acabas de responder, ¿qué impacto político e histórico tiene para Venezuela la beatificación de José Gregorio Hernández, sobre todo en un contexto como el actual? Mira, yo creo que menos, o sea, va a ser una gran alegría, pero la devoción por José Gregorio Hernández por parte del pueblo venezolano ya existe. En el fondo la iglesia lo que está es dándole el Santa Santorum a un culto y a una devoción que ya existe. Entonces, que la iglesia diga el Señor es santo, eso va a incidir todavía más. Bueno, pudiera ser que la propia Iglesia Católica en sus ritos, en sus sacramentos, los incorpore ya de una manera más contundente, digamos así. Pero en el fervor popular, pues ya está presente. Claro, lo que sin duda tendría es un elemento para el, digamos, el gobierno o el que esté en el gobierno en el momento que eso ocurra, bueno, hay un elemento de distracción, hay un elemento ahí que le permite aliviar tensiones y las puede haber por otro lado, que la atención se vaya hacia este fenómeno, además que es algo que a todos nos llena de satisfacción, como que Venezuela clasifica un mundial de fútbol, pues o sea, hay un elemento de distracción y de Sí, felicidad generalizada que a cualquier gobierno lo ayuda a aliviar tensiones. sin duda, sin duda, sin duda. Cualquier logro mundial de un venezolano es un motivo de alegría general y por parte de la vida en los gobiernos venezolanos. Sí.
Bien, hay otras preguntas. Sigue Yajaira. El caso de San Martín de Porras tenía en su contra que era un santo de los pobres y competía con la figura de un obispo de Lima. Ahí está. Y creo que era de color, ¿no? También. Además, ¿no? Vania vuelve a preguntar o vuelve a comentar, hay una leyenda urbana que dice que fue porque, me imagino que se está refiriendo a sus salidas de la vida monástica, se enfermó las 2 veces que lo intentó. También es cierto. Se enfermó por los rigores del convento, por los fríos, por la humedad y por los rigores, sí, eso es cierto. Sí. Mira, Luis Ernesto, dame un segundo que tengo que hacer, es un segundo nada más, ¿ok? Mientras tanto, revisa las preguntas. Voy revisando las preguntas, párate tranquilo, gracias de todas maneras a todos por la paciencia, ya seguimos respondiendo sus preguntas, haciendo haciendo a viva voz los comentarios que nos están llegando por escrito. Aprovecho para recordarles, estamos conversando con el profesor Rafael Arraiz Luca, que nos cedió estos minutos para hablar de José Gregorio Hernández ante su eventual beatificación, Dios mediante, y esto en el marco de las actividades que la Dirección de Egresados de la Universidad Católica Andrés Bello viene haciendo para mantener la vinculación y mantener la conexión con los antiguos alumnos, mantener la conexión con todos los ucavistas y seguir llevando la universidad en este momento en que nuestra institución formalmente no los puede recibir y no puede recibir ni siquiera a los alumnos. Bueno, estamos haciendo estos esfuerzos por seguir generando discusión, generando contenidos y seguir acompañándolos a todos. Hemos tenido una serie de actividades en el marco de esto que pueden revisar en nuestro canal de YouTube y pueden revisar también y estar atentos a otras actividades que desde la Universidad Católica Andrés Bello se han generado a través del pool, a través de esta y otras plataformas de conexión digital, de conexión en línea, que nos permiten seguir vinculándonos, ¿no? Que nos permiten seguir haciendo este tipo de... Aquí estoy. Regresa Rafael, comenta Ricardo Vallenilla, hay 5 pasos en el proceso oficial de la causa de los santos. 6, una vez transcurridos 5 años, desde la muerte del candidato o candidata. La postulación se presenta y da a conocer la intención de elevar a la santidad a esa persona y se recaban los datos biográficos y testimonios. La persona es declarada sierva de Dios, la persona es declarada venerable. La beatificación, la persona es declarada beata si se prueba la existencia de un milagro debido a su intervención. La canonización, la persona es declarada santa cuando puede atribuírsele un segundo milagro. Bueno, aquí está como ya la cronología o el paso sí, a los paso pasos de esta evolución que, como se ve, no tienen especificidad de tiempo, ¿no? Eso puede transcurrir. Salvo el primer paso de los 5 años después de la muerte, ¿no? Ajá, pero a partir de eso, todo puede ser muy aplanado en términos de la línea de tiempo o extenderse a un siglo o más, dependiendo de las circunstancias. Así es, ¿cuál? Y no es menos santo, ¿no? El que se tarda un siglo que el que se tarda 5 años. Sí. Exactamente. Así es. Santiago Contreras comenta, los monjes cartujos son la orden monástica más estricta de la Iglesia Católica. Si quieren saber un poco más sobre esta antigua orden monástica, les recomiendo ver un documental que aparece en YouTube, se llama El Gran Silencio. Me imagino que así a esta orden que intentó... claro, él entró en la cartuja de la Farneta, en la ciudad de Lucca, en Italia. Ahí fue donde entró. Entonces, bueno, entró se fue a una particularmente rigurosa. A lo más estricto. A lo más estricto, ¿no? Sí, quizás si hubiera buscado una intermedia, pues sí, quizás hubiese sido otra de las circunstancias. Pero él buscaba esa, y ahí está lo interesante desde el punto de vista psicológico. Sí, desde el punto de vista biográfico,
bueno, ¿qué lo claro, motivaba? Pues a lo mejor era algo así es. más bien de que estaba huyendo de acá o sea, necesitaba un Por tiempo qué de... tanto rigor? ¿Por qué tanto rigor? ¿Por qué no buscar otro tipo de congregación y hacerse un sacerdote que hace un trabajo social y no un monje que está encerrado en un convento, ¿no? ¿Por qué? Así es. Y Ricardo vuelve a participar y de verdad que fascinado con sus intervenciones. El tiempo transcurrido entre la muerte y la canonización de los santos ha sido sumamente variable, desde siglos, tal es el caso de San Pedro Damián, canonizado 756 años tras su muerte, Oh, hasta no menos sé. de un año. Bien, interesante, pues. Jesús Peñalver comenta, actualmente Venezuela cuenta con 3 beatas, María de San José, Candelaria de San José y la Madre Carmen Rendiles. El doctor José Gregorio Hernández pasaría a ser el primer hombre beato del país y el primero no perteneciente a una orden religiosa, supongo, ¿no? Así es, sí, sí. Bien, hemos hecho un pasaje por sus preguntas, por sus comentarios, todos, bueno, en la tónica de que esperan esa eventual beatificación de José Gregorio Hernández. Y nosotros acá, bueno, disfrutando de esta conversación con Rafael, disfrutando de sus intervenciones, de su participación. Si hay alguna otra pregunta, pues la respondemos. Y si no, bueno, quisiera, Rafael, que tuvieras la oportunidad de despedirte de estas casi 60 personas que han estado conectadas con nosotros esta hora desde que comenzamos a hablar. Bien, yo creo que a José Gregorio se le puede ver desde distintas facetas. Primero, como alguien que va camino de la santidad. Eso está muy bien desde el punto de vista religioso. Segundo, se le debe ver como un gran médico con extraordinarios aportes a la historia de la medicina venezolana. Y también debe vérsele desde el punto de vista cultural y sociológico como un mito, como un objeto de un culto popular, que es, a mi juicio, su faceta más interesante. Cómo se creó, cómo fue pasando esto, cómo fue que el pueblo venezolano lo fue dando a los altares, a sus altares propios, no los altares de las iglesias, a los altares de las casas. Esa historia es fascinante, que es más bien un trabajo de antropología cultural o de sociología. De modo que tenemos esas 3 facetas, ¿no? Y yo creo que además de la biografía muy buena de María Matilde Suárez y la de Marcel Carballo y unos trabajos breves de José Emilio Castellanos, que en este momento recuerdo, queda mucho espacio para seguir investigando sobre José Gregorio Hernández. Creo incluso que al personaje le convendría que lo abordara biográficamente alguien que no sea católico y que lo vea desde otra perspectiva y que pueda ahondar en unos ámbitos que los católicos no quieren ver por algún motivo, lo que sea. Pero me parece que es importante estimular los trabajos sobre José Gregorio Hernández para que vayamos enriqueciendo al personaje, que como vemos es un personaje con una faceta sumamente interesante. Ese sería el cuarto aspecto, el aspecto biográfico, el aspecto mitológico, el aspecto médico y propiamente el aspecto católico, ¿no? Y en el mitológico está incluido pues el fervor popular, que incluye a la santería, por supuesto, pero incluye todo, ¿no? ¿Cuántas veces no ha ido uno a casas en Venezuela, en regiones muy populares, donde en el altar está José Gregorio, María Leonza, el Negro Felipe y Babalú Ayé? No sé. Es decir, ahí hay una mezcla, una cosa sincrética y todo, y esas figuras están al lado del corazón de Jesús o de la Virgen de Coromoto. Todo esto allí mezclado resulta desde el punto de vista sociológico muy atractivo, muy interesante también. Sí, y yo agregaría
importancia que tuvo, digamos, el periodismo en esa construcción del mito. Está José bien, Gregorio claro. Hernández ha sido Sí. muy cubierto por la prensa desde, como comentabas, desde su fallecimiento hasta las fechas recientes, ¿no? Entonces la prensa ha abordado el personaje permanentemente, siempre yo diría, o el balance es muy positivo de la cobertura que se ha hecho de José Gregorio Hernández, Totalmente. Tienes toda la y razón. eso Y la ha televisión, Luis construido. Ernesto. Sí, lo digo también a Por propósito por un comentario que hace Emilio González. Recuerdo que RCTV produjo dos versiones eso es. de la vida de José Gregorio Hernández, una con Flavio Caballero, otra con Mariano Álvarez. Forma parte de esa socialización del mito, ¿no? De esa construcción. Incluso antes de eso, cuando yo era niño, por ahí en los años 60, yo a cada rato aparecía José Gregorio Hernández en Radio Caracas Televisión, lo interpretaba un actor que lo interpretaba muy severo, muy rígido, siempre vestido de negro. Por cierto, esto forma parte de la construcción del mito, el vestirlo de negro, porque también vimos que se vestía de colores, ¿no? Pero nunca aparece de colores, ¿no? O sea, forma parte del mito que se ha ido construyendo. Entonces, Incluso a lo que tú dices, la prensa es cierto y la televisión contribuyó mucho también. hubo algo que ha circulado mucho en la campaña electoral del 73, la primera en la que participa José Vicente Rangel. Hay Claro. un intento de aproximar su imagen a la imagen de José Gregorio Hernández, y bueno, y aparte de la construcción, digamos, gráfica de esa publicidad, de esa campaña política, tenía una imagen de un José Vicente, brazos cruzados atrás, con flu, Sí, la lo cosa, o sea, recuerdo, lo recuerdo. haciendo también, tratando de apoyarse en ese mito del buen hombre. Del buen hombre, sí, es así. Bien, agradecidos a todos por su participación, agradecidos por aceptar esta Américo invitación. Montero, aquí está diciendo Jesús Peñalver, exactamente, Américo Montero era el actor, exactamente. Qué bueno, gracias Jesús. Gracias Jesús por participar, gracias a todos por sus aportes, la verdad que han enriquecido muchísimo esta conversación y bueno, gracias Rafael por tu tiempo y por No, aceptar nuestra encantado, con invitación. el mayor gusto. Un gran Un gusto abrazo para mí. para todos y atentos a futuras convocatorias, a futuras invitaciones que desde los canales de la Dirección de Egresados seguimos haciendo en este periodo de cuarentena, y cuando regresemos a nuestras actividades normales, también atentos a las invitaciones que haremos para que vuelvan a la universidad. Un gran abrazo para todos. Un gran abrazo. Gracias, Luis Ernesto. Hasta luego.